Bienvenidos a mi canal YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sesión 5.2, la integral definida del libro de la séptima edición de Jen Stewart, Cálculo una variable, y del libro de la octava edición, Cálculo trascendentes tempranas, del mismo autor. El ejercicio es el 24 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio de la página 389 de la octava edición. El ejercicio dice así: use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral. Integral de 0 a 2 de 2x menos x al cubo por dx. El teorema 4 es el siguiente. Si f es integrable sobre el intervalo a, b, entonces la integral de a b de f de x es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f x sub i por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xi es igual a más i por delta x. Este es el teorema 4. Con n subintervalos, a es igual a 0, b es igual a 2, tenemos que delta x es igual a 2 menos 0 sobre n, igual a 2 sobre n. Recordemos que siempre el límite inferior de la integral corresponde a y el límite superior corresponde siempre a b. Vamos a trabajar esta expresión para varios valores de i, donde a siempre corresponde a 0 y delta x corresponde a 2 sobre n. Para i igual a 0 tenemos que x0 es igual a 0. Para i igual a 1 tenemos x1 es igual a 2 sobre n. Para i igual a 2 tenemos x2 es igual a 4 sobre n. Para i igual a 3 tenemos x3 igual a 6 sobre n. Para i igual a i tenemos xi igual a 2i sobre n. Vamos a desarrollar el teorema 4. Pero para ello primero hay que saber o definir quién es f de x. F de x es la función que se va a integrar. 2x menos x al cubo. F de xy es reemplazar la x por xy. Es decir, f de xy es igual a 2xy menos xy elevado al cubo. ¿Quién es xy? Xy es igual a 2i sobre n. Entonces, reemplazando en la expresión, tenemos que f de 2i sobre n es igual a 2 que multiplica a 2i sobre n menos, en paréntesis, 2i sobre n, cierro paréntesis, elevado al cubo. Eso corresponde a f de xy. Por consiguiente, ¿cómo queda expresado el teorema 4? La integral de 0 a 2 de 2x menos x al cubo por dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de i igual a 1 hasta n de f de xy, que corresponde a 2 por 2i sobre n menos 2i sobre n todo elevado al cubo multiplicado por delta x, que equivale a 2 sobre n. La sumatoria y el límite lo vamos a resolver en la siguiente diapositiva. Bien, para poder resolver la sumatoria tenemos que apoyarnos en las propiedades de la sumatoria. Se encuentran
en la página 374 y 375 del libro de la séptima edición o la página 381 del libro de la octava edición. Estas son las propiedades y vamos a ver qué propiedades me sirven para resolver la sumatoria. Notemos que el 2 sobre n es una constante para la sumatoria. Por consiguiente, se toma como constante para la sumatoria. Aquí aplicamos la propiedad número 9. La constante pasa a multiplicar a la sumatoria. Entonces aquí nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, que es la constante, que multiplica a la sumatoria. Aquí aplicamos la ecuación 9 con c, la constante c igual a 2 sobre n. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis cuadrangular. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4i sobre n menos 8i al cubo sobre n al cubo. Aquí aplicamos otra propiedad. Aplicamos la propiedad número 11. Y nos queda entonces límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4i sobre n menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de 8i al cubo sobre n al cubo. Ecuación 11. Vamos aquí a seguir aplicando propiedades. Notemos que para cada sumatoria la constante es la n y los valores numéricos. O sea, para la primera sumatoria es 4 sobre n y para la segunda es 8 sobre n al cubo. Aplicamos nuevamente la ecuación 9. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n de 4 sobre n, que es la constante, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de i, menos la constante de la segunda sumatoria, que corresponde a 8 sobre n al cubo, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cubo. Aquí aplicamos la ecuación 9 con c igual a 4 sobre n y c igual a 8 sobre n al cubo. Ahora apliquemos la propiedad para la sumatoria de igual a 1 hasta n de i y la propiedad de la sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cubo. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, que multiplica a 4 sobre n por la sumatoria de igual a 1 hasta n de i, que corresponde a la propiedad número 5, que es n por n más 1 sobre 2, menos 8 sobre n al cubo por la propiedad de la sumatoria de igual a 1 hasta n de i al cubo, que corresponde a la propiedad número 7, que es n cuadrado por n más 1 al cuadrado todo sobre 4. Aquí aplicamos la ecuación 5 y 7. Aquí podemos simplificar n con n. Aquí podemos simplificar el 4 y el 2. N cuadrado con n al cubo se simplifica, quedando una n en el denominador. Y simplificando el 8 con el 4, nos cae entonces lo siguiente. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n. 2 que multiplica n es 2n, más 2 por 1 me da 2, menos 2 sobre n, que multiplica a n más 1 al cuadrado, que es n cuadrado más 2n más 1. En la siguiente diapositiva seguimos desarrollando esta expresión. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n, que multiplica a 2n más 2. Aquí multiplicamos menos 2n, que multiplica n cuadrado, es menos 2n cuadrado sobre n. Menos 2 sobre n, que multiplica más 2n, es menos 4n sobre n. Y menos 2 sobre n, que multiplica a 1, es menos 2 sobre n. Aquí simplificamos una n con una n con n, y
nos queda la siguiente expresión. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n que multiplica a 2n más 2, menos 2, menos 4, menos 2n. Aquí podemos cancelar 2n con 2n. Aquí podemos simplificar o agrupar semejantes y obtenemos lo siguiente. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre n que multiplica a 2 menos 4 es menos 2, menos 2 sobre n. Aquí aplicamos propiedad distributiva. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito. 2 sobre n que multiplica menos 2 es menos 4 sobre n. Y 2 sobre n que multiplica menos 2 sobre n es menos 4 sobre n cuadrado. Vamos a desarrollar el límite. La n se reemplaza por infinito. Nos queda entonces que la integral es igual a menos 4 sobre infinito, menos 4 sobre infinito al cuadrado. Y recordemos que 4 sobre infinito, cualquier número dividido por infinito me da 0. Infinito al cuadrado es infinito y 4 sobre infinito es 0. En consecuencia, la integral es igual a menos 0 que es igual a 0. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.